Bien, llegamos al miércoles santo, el último día de la cuaresma de este año 2023. Y especialmente en Venezuela, esta fecha tiene una connotación espiritual muy importante de la mano de una fervorosa fe popular en torno a la imagen de Jesús Nazareno. En, por lo menos en Caracas, y sé que a nivel del país también vienen muchas personas del interior a rendirle una devoción muy, muy especial a la imagen del Nazareno que está en la iglesia de Santa Teresa, en el centro de Caracas. Se le conoce como el Nazareno de San Pablo. Una imagen además que se le atribuye una intercesión milagrosa cuando hubo una fiebre, una peste muy fuerte en Caracas, y esta imagen pues se atascó en una mata de limones, un árbol de limones, y de él pues surgieron pues los jugos, los brebajes, por así decirlo, que a la postre pues servirían para curar aquella enfermedad. Entonces, de hecho yo mismo tengo un testimonio a través de mi madre de una intercesión de sanación cuando yo era niño, justamente por la imagen del Nazareno de San Pablo. Es bueno siempre destacar que en el marco de la fe popular nos enseña, o mejor dicho, es como una introducción al cristianismo. Yo siempre digo que la fe popular de entrada puede entenderse, pero siempre tiene algún punto que evolucionar, crecer, revelarse y madurar hacia donde va el sentido real de nuestra fe, que es precisamente ese encuentro con Jesús vivo, eucarístico. Yo a veces, ahorita hace minutos pasó frente a mi casa la procesión del Nazareno de San Pablo, de la parroquia donde yo vivo, y inmediatamente uno lo que hizo, ojalá que había mucha gente, da que había mucha gente, y toda mi felicitación para esta comunidad redentorista que organizó toda esta actividad. Pero uno dice inmediatamente, ojalá que mañana, jueves, que es el día del sacerdote, y además que se instituye la Eucaristía y que se recuerda la última cena del Señor, y que por tradición también se suele hacer horas de adoración eucarística, y ojalá hubiese el mismo fervor para reunirnos en torno a Jesús Eucaristía, que además es una presencia viva y real. Pero bueno, volviendo al punto inicial, en esta serie o que estoy llevando ahorita por Semana Santa, este especial que se llama Protagonistas y Testigos del Crucificado, hablamos de José de Arimatea el día lunes, hablamos de Malco, este servidor del Sanedrín, fue el día de ayer martes, que Pedro le cortó la oreja y Jesús se la restituyó. Y hoy vamos a hablar de Simón de Cirene, porque además es propicio por todo lo que les acabo de hablar de manera introductoria. Vamos a recordar el miércoles santo, por lo menos, insisto, en Venezuela, ese momento que de hecho es lo que representa Jesús Nazareno, un Jesús cargando su cruz. Y al cargar la cruz, igual como lo decía en otros momentos, el pasar de Jesús cargando su cruz pudo haber movido en ese momento muchas emociones. Algunos de, indiferencia, otro más que va para el matadero, otro pobre desdichado que va a encontrar la muerte a través del dolor. Otros habrán pensado que se lo merecía por blasfemo, por haber traicionado las esperanzas de quienes pensaron que en él verían un nuevo David. Algo que además Jesús nunca prometió, que eso también hay que decirlo. Jesús nunca llegó a Jerusalén ni a ninguna región de las que predicó diciendo: vengan conmigo que yo voy a ser el rey de Israel y el que va a restituir la gloria que en otrora tuvimos. Pero hubo gente que se creó falsas expectativas en torno a él. De hecho, una de las explicaciones que hay para entender por qué Judas traiciona a Jesús, Judas pertenecía al grupo de los celotes. Es una de lo que he leído o he escuchado que se entiende en torno a Judas. Y había, como también Barrabás, por ejemplo. Y este grupo, que era un grupo subversivo a los ojos de los romanos, pues una de las cosas que quería era restituir el reino de la independencia de Israel y su reino, su gloria.
Entonces ciertamente Judas, a pesar de que Juan lo define en el Evangelio, si no me equivoco, es Juan como un ladrón de origen, un hombre que no era honesto. Pero Judas, si buscaba un pretexto para traicionar a Jesús, sería: este tampoco es. O sea, este no es el que nos va a liderar una batalla contra los romanos. Así que da lo mismo que muera o no muera, o traicionarlo, ¿no? Si puedo sacar algún provecho por el tiempo perdido, pues bienvenido sea, ¿no? Son como interpretaciones, pero al final ciertamente eh, estaría dentro de ese grupo de personas que no solamente quizás fueron indiferentes a lo que Jesús le pasaría, sino que otros que lo verían bien. Hay un grupo pequeño, me atrevería a decir pequeño, que sin duda esto, y por supuesto liderado por María, pero que sin duda pensaría que esto era una de las mayores barbaridades, injusticias que pudieron haber pesado sobre el pueblo de Israel. Y hay una frase del Evangelio cuando Pilato se va a lavar las manos que dice que él se lava las manos y aparentemente la gente dice que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, lo cual no es una afirmación poco responsable, es muy irresponsable porque sin duda estamos hablando del Hijo de Dios, o sea, no es cualquier cosa. Simón de Cirene es un hombre que sencillamente va pasando ante una situación de cruz, o sea, de cruz ajena, ¿no? Una cruz que no le pertenecía. La cruz era el espacio de los desdichados, de los desgraciados, de los que habían perdido todo. No olvidemos que estamos hablando de un hombre que además que ya venía severamente golpeado, que es Jesús, maltratado, vejado, coronado de espinas, su rostro desfigurado. O sea, no, para empezar, ver a Jesús no debió haber sido nada agradable. O sea, hay personas que de verdad están muy destrozadas. Jesús se le deben haber visto hasta las costillas. Claro, en este momento, cuando Jesús va transitando hacia el Calvario, él llevaría una túnica, algo llevaría. Porque cuando llega al Calvario, al Gólgota, es cuando dicen, bueno, se repartieron sus vestiduras. Entonces Jesucristo lo desnudan ya cuando lo van a crucificar, pero en el camino es un hombre muy, muy desfigurado, que no debe haber sido agradable verlo, estar cerca de él, por la impresión que debe haber. O sea, Jesús, imagínense una persona que por ejemplo se desmaye con ver sangre, que eso existe. Bueno, la impresión que debe haber dado ver a un hombre tan desfigurado no era nada agradable. José de Arimatea, una de las versiones, inclusive posiblemente más reales, no es que él se ofrece a ayudar a Jesús. En el Evangelio no dice, y apareció un hombre que levantó la mano y dijo: yo quiero ayudar a ese hombre a llevar la cruz. Eso no fue lo que realmente pareciera haber ocurrido. Pareciera que él lo obligan a ayudar a Jesús, lo escogen, porque Jesús ya daba signos de un agotamiento increíble, y además había mucho riesgo de que Cristo, pues humanamente hablando, no llegara ni siquiera al Calvario, muriera desmayado o se desmayara en el camino, y había que ayudarlo a llegar a destino. Entonces esto, más que un acto de generosidad de los soldados romanos, era para que no se quedaran con el sinsabor de no haberlo crucificado. Era gente realmente muy mala. Y José de Arimatea, Simón de Cirene, se consigue con una bendición que solamente el tiempo, la posteridad, nos ayudará a nosotros a entender ahora en nuestro tiempo. Así como yo les decía el lunes que el primer hombre que ayudó que pidió el cuerpo de Cristo fue José de Arimatea, y como les decía ayer, que fue Malco, uno de los primeros que aprendió a ver en Cristo la mirada de la compasión, inclusive de aquel que es víctima. ¿Okay? Son enseñanzas muy, muy fuertes. Simón de Cirene es el primer y único, y ya les voy a dar un ejemplo después con Santa Rita, es el primer y único mortal que ayuda a nuestro Señor a llevar su cruz. Fíjense que Jesucristo había dicho: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pero también decía: el que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz.
no dice que cargue la cruz de otro, que cargue su propia cruz y me siga. Simón de Cirene no le tocó cargar su propia cruz. Quizás más adelante en su vida sí. Pero aquí estamos hablando de que Simón de Cirene ayudó a nuestro Señor a cargar la cruz. Y eso lo hace por lo que significa la cruz, por lo que significa el significado salvífico de la cruz. Voy a decir algo que va a ser muy exagerado, pero eso lo hace partícipe muy pequeño, muy efímero, muy superfluo, pero partícipe del cumplimiento de la misión de Cristo, y por ende hay que darle una gota de gracia porque Él también ayudó a llevar esa cruz que a nosotros nos salvó. A María la han querido proclamar corredentora, un dogma que, bueno, puede ser que en algún momento la iglesia proclame, y si se proclama hay que aceptarlo, bienvenido sea. Pero yo particularmente pienso, en mi opinión, una opinión que quedará grabada, pero que insisto, si eso llega a proclamarse, hay que abrazarlo y dar gloria a Dios por ello. Pero yo particularmente creo que ese dogma no tiene cabida, porque María sin duda es inmaculada, María es la madre de Dios, pero María no es la que lleva consigo la carga de nuestros pecados. Pudiéramos decir que Cristo vino por los pecados de toda la humanidad, excepto los de María. Pudiéramos hacer un inciso, pero María su misión no fue, en cierta manera, o sea, no estaba condicionada a nuestra salvación si María se mantenía sin pecado o no. ¿Me explico? O sea, si María hubiese pecado, cosa que no ocurrió, pero si María hubiese pecado, no hubiese estropeado el plan de Dios, porque el plan de Dios estaba en Cristo. Y Cristo, sin duda, cumple el plan, y sobre todo en el momento de la cruz, porque es el momento donde Él pudo haber, como una tentación final, haber renegado más del Señor, haber, blasfemado en contra del Padre, y haberse rendido a sus propios sentimientos de impotencia, de miedo. Entonces, el momento de la cruz que acompaña a Simón de Cirene es fundamental, porque es como esa ayuda providencial, porque ante Dios no hay casualidades. Es la ayuda providencial, es como que en Simón de Cirene estuviera reflejado el Padre y el Espíritu Santo y toda la legión de ángeles, que serían todos mirando y diciéndole: en Simón de Cirene va nuestra ayuda, va nuestro acompañamiento. Esos momentos de ayuda de Simón de Cirene para llevar la cruz para Cristo debieron haber sido un bálsamo extraordinario, muy similar a lo que intentó hacer la Verónica cuando, luego de lavar su rostro, quiso darle agua. Por lo que entiendo, no logró darle el agua, pero sí le lavó el rostro, su rostro quedó impregnado en ese paño, y eso le debe haber aclarado un poco la visión a Jesús, un rostro dolorido, para por lo menos ver la luz, ver claridad, poder abrir un poco su ojo. Entonces, esos bálsamos fueron muy importantes, fueron bálsamos consoladores para nuestro Señor. ¿A qué nos invita Simón de Cirene a ti y a mí hoy? Pues la pregunta sería: Señor, ¿en qué puedo ayudarte con la cruz que te ha tocado llevar en todo lo que es la historia de la humanidad? Y por eso les hablaba de la historia de Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia se cuenta que estaba un día contemplando a Jesús crucificado, y ella pide poder tener un poco del dolor, aliviar, o sea, si trasladaba a Cristo un poco de su dolor a ella, pues ella pide que eso se pudiera hacer. Y tengo entendido que es cuando aparece Cristo y le ofrece una rosa y le ofrece la espiga de la corona, la espina. Y ella pide la espina, y se le clava en la frente, y eso le duró por años, y además dicen que eso olía mal, eso era una herida, un poco similar a lo del Padre Pío, a lo que también pasó con los estigmas, igualmente San Francisco de Asís. Entonces imagínense ustedes, estos santos de talla mayúscula pudieron llevar una parte del dolor del Señor, pero Simón de Cirene llevó la cruz de nuestro Señor, abrazó la cruz que salvó a la humanidad.
No porque la cruz en sí misma fuera la salvación, pero sí porque quien la llevaba y quien le transformó el sentido a la cruz, que fue Cristo, pues iba ahí con él. Simón de Sirene nos ayuda no solamente a ver cómo podemos ayudar a Cristo a llevar la cruz en estos tiempos, a la cruz de otros. Eso también es una reflexión importante porque muchas veces nos podemos cuestionar nuestra propia cruz. Nuestras cruces pueden ser muchas, desde algo que nos descuadra, desde alguien que tenemos que con quien tenemos que convivir, que tenemos que trabajar y nos descuadra, o también puede ser una enfermedad, una situación económica muy adversa, puede ser un vicio, pero no un vicio que sea propio, sino el de otro que estamos tratando de ayudar, etcétera. Cualquier situación de crisis puede traducirse como una cruz, pero es propia, es nuestra propia cruz. Y ofreciéndosela a Dios, pues se pueden lograr grandes cosas. Pero imagínense aún cuán grande es ayudar a otros a cargar su cruz. Eso no lo predicó Jesús. Jesús predicó: carguen con su propia cruz y síganme. Pero sin duda, cuando Cristo cargó el peso de esa cruz, en ella, en esa cruz, en la cruz, llevaba el peso de todos nuestros pecados. Como dirá el profeta Isaías, Él llevaba el castigo que nosotros merecíamos. Por eso, cuando Simón de Cirene cargó un ratico que fuese esa cruz, particularmente esa cruz en la cual iban la carga de todos nuestros pecados y el castigo que nosotros merecíamos, Simón de Cirene, sin saberlo, quizás sin la conciencia de lo que hacía, solamente por el gesto de ayudar a un hombre que inicialmente quizás no le salió de su corazón, pero que luego lo hizo, y lo hizo hasta el momento que tuvo que hacerlo. Él estaba también compartiendo ese legado de cargar el castigo que nosotros merecíamos. Es decir, Cristo lo cargó por nosotros en todos los sentidos, de manera completa, y Simón un ratico, Simón de Cirene. Así que este hombre, que además vio muy posiblemente a un Cristo que abrazaba esa cruz, que entendía que debía llegar. Qué increíble. Yo creo que cualquiera de nosotros, sabiendo que nos iban a crucificar, nos hubiésemos quedado tirados en el piso y hubiésemos dicho: mátenos aquí. O sea, ¿para qué me obligas a hacer un esfuerzo para al final tener un dolor mayor y morir en ese esfuerzo que estoy haciendo? O sea, el que se está ahogando nada por salvar su vida, no para llegar a la orilla y al final que le peguen un tiro o que se lo coma un tigre. O sea, a Cristo le estaban pidiendo que chapoteara duro, que nadara duro para llegar a la orilla, y en la orilla lo estaban esperando para matarlo. Entonces, ¿qué sentido hubiese tenido llevar la cruz? Eso lo ve Simón de Cirene en el rostro de Cristo. Este hombre estaba empeñado en que debía llevar su cruz y llegar a destino, a pesar de que sabía lo que le esperaba en ese destino. Y el silencio de Jesucristo, que iba cual cordero al matadero, sin quejarse, sin refunfuñar, sin maldecir, sin decir cómo es posible, sin pedir misericordia, solamente abrazado al amor del Padre y confiando que eso era parte de la misión que él tenía. Eso lo vio Simón de Cirene en Cristo, y por eso me costaría mucho creer, me costaría muchísimo creer que Simón de Cirene no transformó su vida después de esa experiencia. Quizás le fue indiferente, no lo sé, quizás fue una experiencia y ya, pero sin duda el haber compartido un momento tan duro, pero tan extraordinario desde el punto de vista de lo que se representa para la humanidad, ese Vía Crucis de nuestro Señor, y hoy entendido además que es parte de una oración, de una tradición, de la adoración de la cruz, por lo que todo representa, algo que haremos el Viernes Santo, la adoración de la cruz, donde decimos: mira el árbol de la cruz donde fue clavada la salvación del mundo, y luego cantamos todo: venid a adorarle. Es porque en ella, gracias a ella, gracias a ese puente que construyó Dios entre el pecado de los hombres y el cielo, que estaba totalmente separado, es el puente de la cruz, construido por los méritos de Cristo.
lo que nos permitiría hoy poder decir que al morir podemos soñar, pedir y anhelar con misericordia un paraíso para nosotros. Experiencia que veremos cuando conozcamos a los dos personajes que nos faltan por conocer. Entre ellos, pues Longino, el soldado que traspasó a nuestro Señor, lo dejó como abreboca, y por supuesto Dimas, el que es conocido como el buen ladrón, que lo único que pidió en la cruz inteligentemente fue poder estar en el paraíso. Así que bueno, que este Simón de Cirene nos ayude a no tener miedo a cargar la cruz y no tener menos miedo aún a ayudar a nuestro Señor a llevar la cruz que Él también lleva, porque todavía Cristo lleva cruz, lleva la cruz de el deseo inagotable de que todos nos salvemos y nos tomemos esto de la salvación en serio. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.